Voy a invitar a buscar en el libro de Eclesiastés. Voy a decir tres cositas interesantes de este pasaje que voy a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Me recuerda a un gran hermano cuando iba a decir Eclesiastés 3:3. Se le enredó la... Reina Valera, tengo aquí a la mano, dice desde el versículo 9, Eclesiastés capítulo 12, resumen del deber del hombre. Del 9 en adelante dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor añada bendición a su palabra leída. Es interesante cuando uno lee la palabra, cuando uno tiene la oportunidad de leer la palabra. Ese tema el tema de los salmos nos va a ayudar mucho, porque creo que casi los maestros estuve un poquito en cada clase, pero escuchaba y creo que la dinámica nos pusieron a leer juntos. Y algunos lo decían de memoria, el Salmo número 8, uno de mis favoritos. Bueno, yo digo con uno, pero es un poco toco favorito. Ese es uno de mis favoritos, para memorizarlo. Y cuando uno mira el estado de exclamación, cómo lo exclama la gente y cómo lo expresa, yo escuchaba a Berta hacerlo con todas las mímicas y todo, también cuando expresaba otros versículos de Salmo. Es muy interesante cuando nos introducimos en la palabra, cuando el texto dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino justo, mas la senda de los malos perecerá. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y eso es lo que te equipa a ti para lo que quieres ser. Oye, eso es lo que te equipa a ti para lo que quieres ser. Es decir, no habrá un hombre más estructurado, no habrá una mujer más estructurada, sino cuando tú y yo podemos ser estudiosos de la palabra. Estudiosos de la palabra. Y lo primero que voy a decir de este texto, donde dice resumen del deber del hombre, lo primero que voy a decir es, cuando dice la palabra, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Eso escuchar, eso escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir, entonces aquí hay un requerimiento de parte del escritor sagrado, de parte de Dios para nosotros, de que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que argumentarnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra, tenemos que analizarla, tenemos que meditarla, tenemos que buscarlas todo más profundo. La Biblia dice que escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí está el secreto para que tú seas el tipo de hombre que está hablando el predicador. Este predicador realmente puede ser tú, puedo ser yo, pero necesitamos a alguien que nos enseñe a adquirir sabiduría. Acuérdense, el que no tiene sabiduría, Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo vas a aprender eso? ¿Cómo vas a recibir eso? No lo vas a recibir fuera de Dios. Solo el que está pegado a Dios puede recibir eso. Solo el que está día a día conectado con Dios puede recibir eso. La conexión, la relación con Dios nos va a permitir adquirir sabiduría. El salmista, refiriéndose a Moisés en una oración en el capítulo 90 de Salmos, en el versículo 12 decía:
Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga a nuestra memoria sabiduría, porque es el todo que el hombre necesita. Entonces tú y yo necesitamos sabiduría, y yo quiero que cuando tú la tengas y cuando yo la tenga, aterricemos en algo que me gustaría que todos pudieran tenerlo. Aterricemos en algo. Por muy sabio que seas, por muy alto que seas, por mucho que conozcas, por muy inteligente que sepas, porque te consulten mucho a ti, yo te pido que te bajes a el estado de humildad. Hace mucho tiempo no podía hacer esto, bajarse. Hace mucho tiempo, María, no podía hacer esto. Y le he pedido a Dios y he hecho ciertos ejercicios para llegar a hacer esto, porque tenía días que no hacía eso. A veces uno tiene que bajarse, hermanos, no nos creamos. Porque el peligro está en creer que conocemos y que sabemos y que somos más inteligentes y más sabios que los demás. El que intenta eso se va a dar contra la pared. Porque entre más subes, más humilde debe ser. Óigame, entre más subes, más humilde debe ser. Porque quien te ciñe es Dios. Quien te da la sabiduría se llama el Espíritu Santo. Porque Él es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y nos muestra, y no sé si has leído este texto cuando dice: el Espíritu de Dios nos habla con gemidos indecibles. Nos habla directo a nuestra conciencia. Sabiduría, lo primero. Lo segundo es, pensando en esto, en lo que concluyo con la humildad, es que no necesitas, para ser sabio, usar del intelecto para hacerle saber a la gente que tú sabes mucho. Por ejemplo, cuando uno escucha esta frase en una conferencia o algo así: el estudio exegético, el estudio escatológico. Uy, ¿con qué se come? Escatológico, exegético, ¿eso qué es? ¿Qué sabe? Oye, sí, se está refiriendo a los eruditos estudiosos de la Biblia. Cuando alguien dice el exégeta, ¿sí?, el estudioso de la Biblia, el intérprete de la Biblia, la persona que está interpretando la Biblia, no necesitamos ir a un seminario para ser teólogos. Los que interpretan la Biblia, los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia y tienen una interpretación, son teólogos. Pero también tampoco te extrañes cuando alguien te diga, te hable de hermenéutica. Son métodos. Hermenéutica son métodos para estudiar la Biblia. Hay muchos métodos para estudiar la Biblia. Entonces a veces nos mencionan eso, y cuando hablamos así de pronto pensamos que somos sabios, más sabios que otros. Eso se llama inteligencia, capacidad. Y cuando ya hablas exactamente de la homilética, la homilética tiene que ver con esto: cómo predicas, el estilo, la forma, lo que yo estoy haciendo ahora, cómo tomas el micrófono, cómo te desplazas en el púlpito, cómo haces la pausa, cómo preparas tu sermón, cómo te ubicas frente al púlpito o al atril, cómo te refieres, qué lenguaje utilizas, qué medio utilizas para enseñar. Bueno, eso son parte de la famosa homilética. Exégeta, hermenéutica y homilética. Si te hablan así, no te asustes. Nos están orientando a formas estratégicas para poder ser buenos maestros o buenos predicadores. Entonces, el buen maestro que hace un buen exégesis, utiliza una buena hermenéutica y hace una buena homilética, puede ser un buen predicador. Y entonces, qué lindo es cuando dice que procuró el predicador hallar palabras agradables. Es decir, yo le hablaba a los maestros de rapidez, y los maestros recibieron que, entre otras cosas, fue tremenda conferencia. Yo me la escuché de pe a pa. No estaba con ellos ahí, no, venía en el carro y venía claritico, no se me dañó casi un ratito, unos poquitos de, como robótico. Pero fue claro, porque el mensaje que le dábamos a los maestros es enseñando la palabra en tiempos cambiantes, sin salirnos del trasfondo de la palabra, sin quebrar la doctrina bíblica. Son estrategias, son formas, ¿verdad? Entonces, procuró el predicador, sí, sea Alberto, sea Mariano, sea Marcel, sea Jorge, el predicador,
hallar, utilizar un lenguaje muy atractivo, muy interesante para que el que se esté durmiendo no se duerma. ¿Hay alguien aquí durmiendo? No creo. Si alguien está durmiendo a tu lado, mira a tu lado y dice, oye, ¿qué pasa? Despiértate. Es decir, el predicador utilizó unas frases apropiadas, indicadas, un lenguaje apropiado que subió y bajó, subió y bajó. Cuando nosotros vamos a estas comunidades que ni saben leer, pero también se quedaron sorprendidos. Paola se quedó sorprendida. Oye, estos peladitos parece que no saben nada. Y estos peladitos, ¿cómo saben? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Los indiecitos. Ah, no, que son... No retes, porque pueden saber. No es que a veces nos quedamos sorprendidos, pero ¿cómo sabe Biblia? ¿Vale? ¿Este señor cómo sabe Biblia? No te creas nunca, porque puede llevar bofetadas. Entonces utilicemos un lenguaje apropiado. Lo que trato de tratar aquí es que con tanto conocimiento que adquieres, no te equivoques, porque lo más bonito después de conocer es cómo transferir, cómo canalizar, cómo convertir tu vida en un arroyo donde corran vertientes, donde se transfiera el mensaje, la palabra, la enseñanza que tú estás llevando. Pero no te apoyes solo en tu propia prudencia, sino en la sabiduría de Dios. Es interesante para nosotros estudiar, muy interesante. Yo les cuento que a mí, cuando se me dio el pensamiento de que iba a dedicarme al pastorado todo el tiempo, decía yo, todo el tiempo en el pastorado, ¿cómo así? Si yo estoy ya 15 años en la empresa y en la iglesia, para aquí, para allá, allá, para acá, ¿cómo voy a hacer? Cuando esté ahí me siente y la gente que vaya a preguntarme cosas y esto y lo otro. Yo empecé a entender que la cosa era seria y tenía que pellizcarme y entonces leer, por ejemplo, liderazgo pastoral, por ejemplo, psicología pastoral, el pastor consejero, una cantidad de libros que me tragué y una que tiene que ver con matrimonio, pero grande, gigante, un libro gigante que conseguí. Y entonces vi una esposa que también estaba interesada y me compraba una Biblia, unos comentarios y me los regalaba, de los regalos más chéveres que yo tenía, que mi esposa me ponía la inscripción ahí y todo. Porque nosotros, si somos maestros, si tenemos este privilegio de predicar también la palabra, tenemos que preparar. Y te digo, no siempre vas a tener todas las respuestas si te crees que sabes mucho. Solo sé que nada sé. Y todos somos ignorantes, he dicho muchas veces. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces el predicador procuró hallar una forma para llegar. Las palabras de los sabios son como aguijones, somos como clavos hincados. Son las palabras de los pastores o de los maestros dadas por un pastor, dice la palabra. Entonces lo que quiere decir es que el maestro, cuando llega con la palabra dirigida por Dios, profundiza, llega, extracta. Es cuando entra el taladro a romper. Hasta lo más profundo llega el taladro a romper. Eso es lo que hace la palabra. Llega al punto de rechazo. Yo le digo a un ingeniero, oye, dime cómo es el cuento este de meter esos pilotes de 37 metros. Allá en Bavaria, al fondo allá. 37 metros, 22 toneladas. Meter un tremendo pilote eso. Y ellos nos hablaban a nosotros. Es que entra de una, en terreno de fango, entran como 7 o 8 metros de una. El mismo pilote va cayendo, pero cuando viene la presión del martillo y empieza a golpear, entonces va encontrando un terreno de arena y luego al final va encontrando un terreno arcilloso hasta el momento que presenta rechazo el golpe, porque entra hasta lo más profundo y rompe. Eso es lo que hace la palabra cuando viene de un sabio. Quiero que entiendas eso. Eso es no cuando viene de un intelectual que solo tiene conocimiento. Eso cuando viene de un sabio que es un hombre, es una mujer que está dirigida por Dios, está dirigido por Dios. Sabiduría, un lenguaje apropiado para que el oyente te entienda. Donde quiera que vaya, subes, baja, subes, baja. Tú puedes captar cuando empiezas a preguntar el intelecto de la gente. Por eso cuando vi a gente rara haciendo, yo pregunto, ¿cómo está la cosa, no? Voy a dar alguna conferencia, alguna cosa, yo pregunto. Oye, la cosa está seria, esta gente. Pero no te creas pequeño, porque tú vas con la unción del Espíritu Santo al lugar donde vayas. Y finalmente quiero decirle lo que dice el texto de todo lo que estudies, de todo lo que leas. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá
toda cosa, ¿verdad? Juicio, sea buena o sea mala, las cosas encubiertas. Ese es el discurso oído. Entonces, por mucho que enseñes, por mucho que enseñemos, por mucho que tratemos muchas veces de utilizar palabras difíciles, a veces hasta de pronunciar. Cuando uno le decía ahí, pronuncia esternocleidomastoideo. Es bien complicado, ¿eh? Aparato de Golgi en la célula. Uy, no digo núcleo o nucleolo o ribosomas. Digo ribosomas, nucleolo, pero ese aparato de Golgi, el nucleolo, las lisosomas. Palabras suaves, ¿verdad? Y a veces uno se pone a utilizar frases que hasta, ¿y esto qué? Pues eso no cabe aquí. Eso no cabe aquí. Y a veces porque aprendemos un poquito, ves tú a la gente, no, porque vengo de un seminario, entonces ya me alzo y vengo hablando como un seminarista. Uy, vengo hablando como un teólogo, y vengo hablando como un super matemático. Por eso cuando yo digo esto, mi sobrino se ríe, ya refiriéndome a la ley del empuje. Yo decía, todo cuerpo sumergido experimenta una pérdida de peso igual al volumen de agua que desaloja. Esa es la ley del empuje. Lo que pasa en los barcos y otras cosas. A veces, ¿para qué meter eso? Lo mete cuando sea necesario. El fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. Mire todo lo que he dicho para decirle, teme a Dios y guarda su mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque el principio, el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces de ahí comienza todo. Es decir, si quiere estructurar un hombre no bello físicamente, porque hoy estamos preocupados más por eso, y es la verdad. Porque yo mismo miro a ver el espejo y digo, me estoy poniendo viejo. Ya no tengo la misma velocidad, no tengo la habilidad. ¿Qué pasa? Hay cosas que son milagrosas, pero momentáneas para ti. ¿Sabes por qué? Porque el que se cubre el poco de pecas y el poco de cosas, eso es milagroso porque tienes que limpiarte. Si tienes cosas, son por fuera, pero interesados más por lo de dentro, porque allí es donde el Señor trabaja. Es decir, si quieres aprender todo esto, si quieres aprender, pero llévalo a esa memoria donde debes llevarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí donde va. Ahí donde está el criterio de Dios, ahí donde está el escáner de Dios para saber cómo está tu corazón para poder transferirle a otros el mensaje de salvación. Nada podrá hacer tan sabio a los hombres como leer la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Así dice el Salmo número 1. Y este hombre que no trabaja, no hace nada, de día y de noche, de día y de noche. Este man que no hace nada. Pero sabes que lo más lindo de todo esto es que si lees un versículo y lo analizas tú y lo pones en práctica, eso es lo que te está diciendo el salmista, eso es lo que te está diciendo el Señor, eso es lo que te está diciendo Josué. Que la tomas, la reflexionas, la analizas y la pones en práctica. Eso es todo. Eso es todo. Quiero terminar con esa idea, pero con un coro, para que lo canten conmigo los que lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Los que lo saben, cántelo conmigo. A ver, Marcel. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está. Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardar los mandamientos es lo que puede hacer del hombre y de la mujer un hombre sabio y una mujer sabia.